Vamos buscando en nuestras Biblias Job 33. Para empezar, podemos recordar lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Nosotros debemos ser conscientes que Dios siempre habla, muchas veces y de muchas maneras. Y ahora dice, en estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor. Vamos a ir un momento hacia el libro de Job para tomar este pensamiento que está en toda la Escritura de que Dios nos habla. Vamos al versículo 14. Dice de esta manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Cómo habla Dios? De una, de otra manera. Pero, ¿el hombre qué? Pero el hombre no entiende. O sea, Dios nos habla, pero nosotros no entendemos. Y nos explica, dice el siguiente versículo, una forma en que Dios le habla a los hombres. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En ese momento en que el hombre está entre dormido y despierto, en ese momento que nuestro espíritu puede estar más alerta a Dios, Dios puede hablarnos a través de un sueño. El sueño es una forma de descanso para el cuerpo, de reponerse. Pero a través del sueño Dios interviene, puede intervenir en ese descanso para hablarnos. Y aquí nos va a decir el siguiente versículo, 4 cosas que Dios busca cuando Él nos habla. Hay 4 cosas que Dios desea hacer en nuestra vida. Dice el versículo 17, número 1, nos habla para quitar al hombre de su obra, para apartarlo de algo que está haciendo que no es la voluntad del Señor. Si estuviera haciendo lo correcto, no habría necesidad de detenerlo. Pero lo primero que busca el Señor es apartar al hombre de aquello que está haciendo. En la Escritura hay varios pasajes donde podemos ver que Dios habla por sueños. Así que en una ocasión Abraham fue a Egipto y por ahí él no podía decir que Sara era su esposa. Y como dijo que era su hermana, el rey de ese lugar lo empezó a tratar muy bien. Y él ya tenía la disposición de casarse con Sara, pero Dios le habló en un sueño. Labán quería arreglar cuentas con Jacob. Cuando Jacob huyó de su casa, Labán lo persiguió. Pero en un sueño Dios le habló y le dijo que tuviera cuidado cómo le iba a hablar a Jacob. Entonces Dios nos puede hablar a través de sueños. Pero básicamente nos dice Job que Dios, al hablarnos en un sueño, busca que nos apartemos de algo que estamos haciendo que no es lo correcto. Número 2. ¿Para qué nos habla el Señor? Estamos en el versículo 17 y dice, apartar del varón la soberbia. No somos tan conscientes de todo lo que puede haber en nuestro interior, pero a través de un sueño Dios puede hablarnos. Cuando Dios le habló a Nabucodonosor, Daniel le dijo estas palabras: Rey, redime tu vida con justicia, haz lo correcto, haz lo bueno delante de Dios. Pero al rey se le olvidó hasta que tuvo que venir un tiempo de locura a su vida y recordar que Dios es el que tenía control de todas las cosas. Así que cuando Dios nos habla, Él quiere apartar de nosotros la soberbia.
Y el versículo 18 todavía se vuelve muy importante porque dice que al hablarnos Dios busca detener su alma del sepulcro. Ahora, fíjense en esto, todos vamos a morir, todos moriremos un día. Pero dice que cuando Dios habla, quiere detener su alma del sepulcro. Y lo que yo puedo entender leyendo estos versículos es que pudiera haber una muerte prematura, una muerte antes de tiempo. Y que cuando Dios habla y nos escucha, nos está librando de algo. Dice número 3, detendrá su alma del sepulcro. Y número 4, y su vida de que perezca a espada. Esto habla de una muerte violenta, de tener una muerte por causa de unas circunstancias terribles, como la violencia. Ahora, vamos a seguir leyendo, pero en el versículo 19. ¿Se recuerdan? Dios habla de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. La primera es por el sueño. La segunda forma que Dios puede usar para hablarnos, dice el versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Cómo puede hablar Dios a una persona? Pues primero le habla a través de un sueño. Si la persona no entiende, entonces Dios puede usar una enfermedad para hablarle a esa persona y hacer lo que nos decía el versículo 17 y 18. Quitar al hombre de su obra, apartarlo de la soberbia, detener su alma del sepulcro y de que perezca una muerte violenta. Vamos a pasarnos ahora al versículo 27. Sigue hablando de cómo Dios trata con el hombre y dice, verso 27, que Dios mira sobre los hombres. Dios tiene cuidado de ver sobre nuestra vida, pero con especial atención a una persona que tenga la gracia y la humildad para reconocer delante de Dios su condición. Dice, y al que dijere. Aquí hay tres pensamientos, tres ideas. La persona que pueda llegar a decir, pequé y pervertí lo recto. Y 3, y no me ha aprovechado. Cuando una persona es sorprendida en algo, la persona trata de justificarse, trata de dar explicaciones, razonamientos, trata de decir, bueno, yo en realidad no quería, pero pues miren, tuve que hacerlo, es que si no lo hacía me iban a hacer algo, etcétera. Pero cuando dice que Dios ve sobre los hombres y Él mira cuando alguien es capaz de decir, Señor, pequé. Pero no solamente cometí algo incorrecto, sino que pervertí lo bueno, o sea, cambié las cosas, hice lo que no era correcto. Había lo que era bueno y yo lo alteré, lo cambié, pervertí lo recto. Y todavía una cosa más que uno debe reconocer con humildad. Y no me ha aprovechado. Hice algo fuera de tu voluntad y no me ha aprovechado. Son tres cosas que Dios espera que nosotros podamos reconocer. He pecado. Pervertí lo bueno, lo recto. Y número 3, y no me ha aprovechado. Bueno, pensemos que el que roba y se lleva una cantidad de dinero, pudiera decir, bueno, yo hice lo malo, pero me fue bien. ¿Sería eso sano, sabio? Decir, lo bueno es que no me han agarrado. Yo he hecho muchas cosas, pero lo bueno es que nunca me han agarrado. En el caso del ladrón, tendríamos que leer unas cuantas escrituras y recordar lo que dice Dios de los ladrones. No entrarán en el reino de los cielos.
Amén. Ahora, cuando una persona reconoce, dice el versículo 28, Dios redimirá su alma. ¿Para qué? Para que no pase al sepulcro. Segunda vez en este capítulo que habla de ser librado del sepulcro. Y su vida se verá en luz. La persona, no está hablando de su muerte, porque dice que Él mira a los hombres y cuando alguien reconoce esto, entonces Él redime su alma para que no pase al sepulcro y más bien su vida se verá en luz. Sigamos leyendo. Versículo 29. Nuevamente esta idea de que Dios habla muchas veces, de muchas maneras, la tenemos presente en el versículo 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios. Todo esto lo hace Dios. ¿Cuántas veces? 2 y 3 veces con el hombre. O sea, no es que cuando algo ocurre en la vida de una persona como que Dios no le habló, no le anticipó, no le advirtió, sino que de una manera Dios habla, de otra manera Dios habla, pero lo que leíamos en un versículo anterior es, pero el hombre no entiende. Y ahora dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Para qué? Para apartar su alma del sepulcro de una muerte prematura y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esto nos llama la atención, que cuando Dios nos habla es para apartarnos de la muerte física en algunos casos y de la muerte eterna. Y una cosa más, en el verso 28 dice, su vida se verá en luz. Y en el verso 30 dice, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Así que cuando entramos en una relación con Dios, cuando nuestra vida se somete a Él y recibimos su consejo y empezamos a cambiar, va a ocurrir esto que está escrito en el libro de Job, que seremos iluminados con la luz de los vivientes. Con esa luz que ilumina el corazón de los hombres, con la luz de su amor, de su poder, de su palabra. Ahora fíjense en esto, mis amados hermanos, cada uno de nosotros vive de acuerdo a la luz que tiene. Cada uno de nosotros actúa de acuerdo al entendimiento que nosotros tenemos. Y entonces esto se hace un poquito complicado porque hay cosas que uno diría, bueno, yo no haría eso. Yo he conocido personas que beben alcohol, pero de una manera que se pierden. Pero ellos dicen, pues si el Señor convirtió el agua en vino, o sea, no hay problema. Yo puedo beber, yo no veo en la Biblia una prohibición. Ellos así interpretan la Biblia. Yo puedo beber, o sea, no le hago mal a nadie. Yo bebo en mi casa, bueno, sí, a veces me paso, pero eso yo no le hago daño a nadie. Por eso, y si esa manera de entender la vida, podemos nosotros decir, bueno, cada quien va a vivir de acuerdo a lo que entienda de la palabra, de acuerdo a la luz que tengamos en la palabra de Dios. Así que en estos tiempos, ¿no creen ustedes que necesitamos la luz de Dios? Necesitamos tener un entendimiento de las cosas espirituales que solo puede venir a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, y que puede transformar nuestra vida, librarnos del mal, de la muerte prematura y de la fosa, dice, de la muerte, y darnos luz, la luz de los que viven. En su presencia hay luz de vida, esa luz que ilumina todas las cosas y que da vida. Así que vamos ahora a pasar a la segunda carta de Timoteo, donde
el apóstol Pablo le escribe en capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, le escribe para hacerlo pensar y reflexionar. Timoteo fue un discípulo, después fue un apoyo, fue una ayuda y después fue un líder. Él estuvo trabajando en varias iglesias, él ejerció un ministerio, pero Pablo le recuerda a través de esta carta, que es la última que le escribe, y en esta también le va a decir que él está a punto de morir. Pero ahora fíjense cómo va a usar unos ejemplos, empezando en el capítulo 2, verso 3. Recuerdan que venimos con esta idea, Dios nos habla muchas veces, nos habla de muchas maneras, nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por la enfermedad, porque Dios busca librar al hombre de la soberbia, apartarlo de su obra, quiere librar su vida del sepulcro y de una muerte violenta, de que perezca a espada, nos decía Job. Ahora, aquí el Espíritu Santo, que es el que inspira a San Pablo, le va a decir a Timoteo en el versículo 3, tú pues sufre ¿qué? Penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Aquí está usando el apóstol Pablo una figura, la figura de un soldado. Es un ejemplo. Le dice, sufre penalidades como un soldado. Los soldados cuando salen al campo los ponen a marchar y están bajo el sol y sufren penalidades. Y si viajan o fueran a una guerra, arriesgan su vida y están en peligro constante. No hay condiciones que sean favorables para ellos en la guerra. Entonces le dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero no pensemos nosotros que solo es para Timoteo y digamos, qué bueno que se lo dijo a Timoteo y no a nosotros. No, lo que está dicho a Timoteo también es para nosotros, que debemos aprender a sufrir ciertas penalidades. Amén. La temperatura, por ejemplo, los cambios de horario, lo que ocurre en otros países que nos afecta a nosotros, sufre penalidades. Y sigue con la idea del soldado porque le dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado no podría tener una tiendita y decirle a su sargento, mire, la otra semana no voy a venir a los ejercicios porque voy a atender mi tiendita. O sea, no puede estar enfrascado en otra actividad, tiene que ser 100% tiempo completo en el ejército. Verso 5. Y también, ahora usa otra figura, el que lucha como atleta, la lucha libre, no es coronado sino lucha legítimamente. El luchador, de donde vienen ahora los Juegos Olímpicos, tenía que luchar de una forma legítima, no podría hacer trampa. Esta parte es importante entenderla porque en la vida cristiana nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora hay la necesidad de los jugadores, tienen que hacerles exámenes para ver si no se han drogado para tener más fuerza o más resistencia en sus cuerpos. Así que tomó la figura de un soldado, de un atleta, y el versículo 6 nos enseña otra imagen. El labrador, la persona que cultiva el campo, para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces tenemos en estos versículos 3 elementos que nos deben hacer pensar. Un soldado, un atleta y un hombre del campo, un labrador. Porque miren lo que dice el versículo 7, lo que le dice San Pablo. Considera lo que te estoy diciendo. Ahora te toca a ti, Timoteo, hacer un esfuerzo para pensar, para analizar
para estudiar, para observar estas imágenes, porque el Señor te dará entendimiento en todo esto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La figura del soldado, el atleta y el labrador no es la totalidad de la enseñanza. Solamente es algo que Dios está usando para que nosotros pensemos en eso, lo analicemos, lo comparemos, investiguemos y entonces Dios nos pueda hablar. Hablar de un soldado, tendríamos entonces nosotros que investigar cómo es la vida de los soldados, y más en aquellos tiempos. Ahora que ahora no hay aquellas condiciones en las que vivieron ellos, pero un soldado tendría que caminar por lo menos 30 kilómetros con todo su equipaje. Tendría que caminar. Nosotros hoy, si tuviéramos la urgencia, la necesidad fisiológica, entramos a una gasolinera, a un centro comercial, a una tienda, a un restaurante. Antes no había esa clase de comodidades. Nosotros avanzamos sobre caminos que están pavimentados, derechitos. Pensar en los soldados nos debería a nosotros llevar a ciertas conclusiones. Nos debería a nosotros llevar a un punto donde le saquemos algo bueno a esto, donde nosotros podamos aprender. Porque esta palabra considerar en el griego significa ejercitar la mente, observar, comprender, captar, prestar atención. Y unas palabras antes lo hace ver que sea de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera sensata. Nos dice, tienen que considerar, debes considerar esto, piensa en esto, porque Dios te dará entendimiento. Si tú reflexionas sobre la vida de un soldado y lo aplicas a tu vida cristiana, el Espíritu Santo te va a enseñar cosas. Y si tú reflexionas en la vida de un atleta, el Espíritu Santo te va a enseñar otras cosas. Y si reflexionas en la tarea de un labrador, de un campesino, el Espíritu Santo te enseñará otras cosas. El Señor te dará entendimiento. Pero está hablando de una labor, de una tarea, de algo que requiere nuestra atención, nuestra consideración, nuestro estudio, una investigación, por ejemplo, de las palabras. Considerar no es, por ejemplo, sentarnos y oír algo y luego nos vamos ¿y de qué hablaron? Pues, híjole, ya se me olvidó. Porque no hemos hecho un esfuerzo para poner nuestra atención. No hemos hecho ese esfuerzo para retener las cosas. Estamos oyendo, pero se dice también como oír llover. Oímos, pero puede ser que eso solamente nos arrulle. Eso solamente nos sirve de fondo, como un fondo musical, porque nuestra atención a la palabra de Dios no es al 100%. Ustedes saben, tenemos una perrita en la casa y se va al pasto a calentarse con el sol. Pero sus orejas todo el tiempo están alertas. Está durmiendo, pero si oye un ruido en alguna parte, ella medio abre los ojos y está alerta. En la naturaleza, todos los animalitos, por lo general, están alertas. Todos. En la naturaleza, los seres humanos son los únicos que pueden vivir pensando que están alertas cuando no lo están. Por eso hay tantos videos que dan risa, como las personas van distraídas con su celular por la calle y tienen toda clase de accidentes, porque no son capaces de poner atención.
Nuestra atención hacia la palabra de Dios debe ser al 100%. Este no es un asunto que nos sirve de relleno. No es algo cuando nosotros no le damos el valor, la importancia que esto merece, sino que decimos, bueno, pues yo voy y escucho, ¿no? Si yo voy, cumplo. Si yo voy y escucho, ya con eso, ¿no? Porque no se trata de eso. En realidad, la Biblia no nos está diciendo eso, más bien nos dice que nos podemos engañar si solamente nos hacemos oidores. Porque solamente oír, no sé cómo le han hecho, pero la explicación es que uno puede retener un 10% de lo que uno escucha. Si ustedes tuvieran que, después de oír esta enseñanza, tuvieran que preparar una clase sobre esto, les aseguro que estarían más atentos, tomarían más notas y estarían su mente más alerta. Pero pues no lo tenemos que hacer. Entonces, como que me conformo con dar el menos posible. Mis amados hermanos, la Biblia requiere la consideración del 100% de nuestra atención. El 100% de nuestro esfuerzo consciente para leer y entender. Porque es la única forma en que el Espíritu Santo nos puede hablar y nos puede enseñar. Volvemos al versículo 7, segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Así que unamos estas ideas. Primero, Dios nos habla muchas veces y lo hace de muchas maneras. Nos puede hablar 2 o 3 veces, nos puede hablar en un sueño, porque Dios desea que nos apartemos de algo que no es lo correcto. Dios quiere detenernos de ese andar fuera de su voluntad. Dios quiere apartarnos de una actitud rebelde o soberbia. Dios quiere apartarnos porque si uno camina, si uno sigue sobre ese camino, habrá destrucción. La Biblia es muy clara para decirnos que delante del orgullo va la destrucción. Allá adelante habrá destrucción. Uno puede caminar por la vida y pensar que uno está bien, pero en algún punto esa soberbia se tornará en un gran fracaso. Apartar al hombre de la soberbia, librarlo del sepulcro y iluminarlo con la luz de los vivientes. Así que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, más en este tiempo donde dice Él, vivimos tiempos peligrosos, los últimos tiempos. Entonces debe haber en nosotros un esfuerzo consciente para entender la palabra de Dios, para entender el consejo de Dios, para entender lo que dice Dios y podamos nosotros ser luz con otras personas para hablarles del Evangelio, para compartir de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Mateo 24, donde el Señor usó otras figuras para llamar nuestra atención. Vamos a hacerlo de una manera rápida, confiando que tendrán ustedes el interés, el deseo y el entendimiento de que deben hacer un esfuerzo para entender estas escrituras. En Mateo 24 los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y el Señor les explicó algunas cosas. No les explicó todo, ni hay un orden de eventos y acontecimientos como a nosotros nos gustaría tener. Pero lo que debemos tener muy claro y muy presente, que antes de su venida, lo que el Señor quiere es que su iglesia se prepare, que vivamos preparados para Él. Y en Mateo 24 hay varias figuras. Entre Mateo 24 y 25 hay 6 figuras. Yo se las voy a dar ahora rápidamente para que ustedes hagan su tarea en casa. Lo primero que menciona el Señor ahora es verso 43. A un hombre
padre de familia responsable de su casa. El Señor habla de aquella persona que es responsable de su hogar y dice: pero sabed esto, que si el padre de familia, ¿cuál es la figura que está usando el Señor? El hombre, el padre de familia, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, entonces él velaría, estaría alerta, no dejaría minar su casa. ¿Y a dónde nos lleva eso? Dice el versículo 44. Por tanto, al pensar en un hombre que está pendiente de cuidar su casa, un hombre que sabe que su casa puede ser objeto de un robo, ese hombre está alerta, haría algo, pondría alarmas, tendría un perro, haría cualquier cosa, se compraría un silbato o algo para hacer ruido y espantar a los ladrones. Dice aquí, si supiera, se prepararía. ¿Cuál es la conclusión de esto? Porque no lo sabemos. Verso 44. Por tanto, esa es la conclusión. Por tanto, también vosotros, ¿qué? Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, si reflexionamos en la responsabilidad que tiene un hombre de cuidar su casa, de velar si escucha ruidos, de estar alerta y atento a lo que está ocurriendo alrededor de su casa, eso nos lleva al verso 44. Estén preparados. Hay otra figura que usa el Señor y es la de un sirviente. Dice el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Aquí habla de una persona que tiene tres cualidades. Es siervo porque realmente está sirviendo, es fiel y es prudente. Quiere decir que esta persona está ejerciendo lo que se espera de él. Está cumpliendo con su actividad por aquello por lo que le pagan. Entonces dice el Señor en el verso 46, sumamente dichosa, feliz esta persona cuando venga su Señor lo halle haciendo así. El siervo fiel, prudente, cuidadoso, está haciendo todo porque él sabe que está agradando a su Señor. Pero aquí el Señor usa también otra figura, el lado opuesto, la otra cara de la moneda en el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora está hablando el Señor de una persona que su corazón se ha desviado. Un siervo es una persona que al darle responsabilidades debe cumplirlas y lo hace para agradar a su amo. En aquel tiempo había esclavitud, así que más o menos en esos términos, un esclavo todo lo que hacía era para agradar a su amo. En la medida que agradaba a su amo lo promovía, lo beneficiaba, le daba privilegios, lo ponía con otras responsabilidades, pero le daba mejores condiciones de vida. Dice, pero si esta persona empieza a pensar que mi Señor tarda en venir, y creo que el problema de esta persona es que olvida de quién son todas las cosas. Se le olvida que está puesto para cumplir una responsabilidad y se le olvida que debe hacerlo de una manera sabia y prudente. Y cuando una persona se olvida del Señor y se olvida de lo que Dios le ha encomendado, ¿qué creen que pasa? Comete abusos, dice aquí, y comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con borrachos, con las personas menos indicadas. ¿Qué ocurre en el verso 50? ¿Qué es lo que todos debemos saber? ¿Que vendrá su Señor? Reflexionar en un siervo malo nos debería hacer a nosotros pensar, el Señor va a venir.
Y va a venir y lo va a poner en su lugar. Vendrá el Señor, dice, el día que éste no espera, a la hora que no sabe. ¿Y qué pasará? Verso 51. ¿Cómo? ¿Lo castigará un jalón de orejas? No. Parece que lo que requiere es que se le castigue duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que pensar en una persona que es irresponsable, que está actuando mal, al ver eso nosotros debemos pensar, va a dar cuentas. El Señor va a venir. Esa persona no es mi mejor ejemplo. Así que si alguien está haciendo bien las cosas, debe ser un ejemplo para nosotros. Si alguien las está haciendo mal, también debe ser un ejemplo para nosotros. Como le dijo Pablo a Timoteo, el Señor te dé entendimiento. Considera estas cosas. Ahora, la respuesta del Señor no terminó en Mateo 24. Si nos damos cuenta que en Mateo 25, inmediatamente el Señor sigue hablando del tema. Ahora pone otro ejemplo. El Señor está usando todas estas figuras acerca de su venida para que nosotros estemos preparados. Y dice el primer versículo, entonces el reino de los cielos será semejante, y usa la figura de 10 vírgenes que toman sus lámparas y salen a recibir al esposo. Y en el versículo 2, inmediatamente al 4, nos aclara que unas eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Ahora, ¿por qué eran insensatas? Porque no se prepararon. Nosotros oímos constantemente, el Señor viene, y eso que debería producir en nosotros, un deseo de prepararnos, un deseo de estar listos para cuando venga el Señor. Dice aquí, en el verso 3, las insensatas tomando sus lámparas, lo cual era bueno, ¿qué hicieron? Más bien, ¿qué no hicieron? No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, como lo enfatiza la Escritura, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, ¿por qué fueron sensatas? ¿Por qué estas mujeres están en la Escritura como un ejemplo? Porque se prepararon. Porque se prepararon. Todavía hay otra parábola, la que sigue en el versículo 14. Fíjense en Mateo 25:1 dice el reino de los cielos será, pero en el versículo 14 no usa el futuro, más bien usa el presente, porque el reino de los cielos es. Está hablando en un presente, así es. Las vírgenes, así será, las que se prepararon, pero ahora el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto nos enseña que todos, cada uno de nosotros, tenemos un talento, un don, una habilidad, una cualidad especial que Dios espera que nosotros la usemos para su gloria. Nadie pudiera decir, pues yo no tengo talentos, yo creo que yo no, otros sí, a mí todo me da pena, a mí me da pena hablar, a mí me da pena hacer esto, a mí me da pena, etcétera, cualquier cosa. Todos nosotros tenemos talentos. Y la idea de un talento fue multiplicarlo y traerlo al Señor para su gloria. Y nos deberíamos detener, pero no tenemos el tiempo, en la historia de aquel que recibió un talento. ¿Y qué hizo con el talento? Lo escondió. No hizo nada, lo escondió. ¿Tenía talento? Sí. ¿Qué hizo? Nada. Más bien lo que vemos en ese hombre era que tenía una habilidad para justificarse y para decir, tú cosechas donde no siembras. Tú me presionaste, yo tuve miedo.
Yo mejor escondí. Ahí está lo que es tuyo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo, negligente. Tuviste una oportunidad y no la usaste. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que nos ha dado talentos a todos, a cada uno de nosotros, y que debemos usarlos para su gloria. En el trabajo, en la reunión de la iglesia, todos tenemos algo para servir al Señor. Amén. Y por último, este es el ejemplo número 6 en el verso 31. Ahora dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque va a venir. Porque eso es lo que nosotros esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los santos ángeles con Él. ¿Qué hará el Señor? Se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué más va a pasar? Y serán reunidas delante de Él. Nuestra versión dice las naciones. La palabra griega es las etnias. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Parece que antes estaban todos juntos, pero ahora el Señor los va a separar. ¿Por qué? Job nos dijo, porque Él mira sobre los hombres, porque Él conoce todas las cosas. ¿Y qué hará el Señor? Dice el versículo 33. Aquí lo que resulta es que hay dos naturalezas distintas. Hay una naturaleza que son las ovejas y otra que son los cabritos. A uno los pondrá a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Si consideráramos en esta semana investigar un poquito la diferencia entre las ovejas y los cabros, entenderíamos mejor la enseñanza. Entonces el rey dirá a los de su derecha, creo que lo podríamos leer juntos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Qué le dirá el rey? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí me lo hicieron. Esto, darle al más pequeño, darle al más desprotegido, darle al que jamás podría recompensarlo, dice el Señor, a mí me lo hicisteis. Ahora el escenario cambia la atención para los cabritos. Los cabritos son especiales, son inquietos, van por donde ellos quieren. Es como un ejemplo de que ellos hacen lo que quieren. El pastor tiene que ir detrás de los cabritos arriándolos con un látigo. Si tuviéramos la oportunidad de ir al campo, veríamos que las ovejas siguen al pastor. A los cabritos hay que arriarlos con un chicote, con un palo, con un lazo, algo, y el pastor de los cabritos tiene que ir golpeando el piso, asustándolos y encarrilándolos para que no se le vayan. Son dos formas diferentes. Ya además esas dos cosas nos harían a nosotros pensar. Porque las ovejas siguen al pastor, siguen a su pastor. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos. Me gustaría que hubieran otras palabras, pero ¿cuáles son las que encontramos?
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una vez más comprendemos que el infierno, el lago de fuego, no fue preparado para las personas. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero el ser humano que rechaza a Jesús, este será su última morada. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les dice el Señor, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Ustedes conocen ya la historia. Estuve preso, estuve enfermo, tuve estas situaciones y ustedes no estuvieron. Y ellos dirán, ¿pero cuándo, Señor? Porque si hubiéramos sabido que eras tú, hubiéramos ido a atenderte. Precisamente, hay que estar preparados. Ahora, todo esto, hermanos, nos lleva a las palabras de Pablo a Timoteo. Considera que habrá un juicio. Considera que las vírgenes se tienen que preparar. Considera que un siervo puede hacer bien las cosas y es nuestro ejemplo. Pero que una persona que está actuando mal se debe tornar en nuestro ejemplo para que nosotros aprendamos de esa situación. No para que nos unamos, sino para que nosotros aprendamos. Con todos estos ejemplos, hermanos, quiero recalcar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Consideren lo que hemos leído. Tomen tiempo para leer estas escrituras. Tomen tiempo para estudiarlas. Tomen tiempo para buscar información. Si no tienen libros especializados, busquen en el internet. Buscando encontraremos algo bueno. No todo lo que aparece de primero a veces es lo mejor, pero ahí pudiéramos profundizar un poquito en esta enseñanza, que al final se resume a estar preparados, a ser fieles, cuidar que nadie nos engañe, desconfiar del día y la hora cuando alguien nos hable, ser fieles en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, ser sensibles al Espíritu Santo en todo lo que Él nos esté enseñando. Al final, de lo que se trata, hermanos, cuando venga el Señor, es que nosotros estemos preparados. Amén. De eso se trata esta vida cristiana. Mientras vivimos aquí, todo lo que hacemos para la gloria del Señor nos prepara para compartir la eternidad con Él. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Vamos a orar. Y tomando estas escrituras, analizando estas escrituras, el Espíritu Santo, estoy seguro, le hablará a tu corazón. Porque la intención de Dios es que estemos preparados para su venida. Mientras las personas buscan señales y andan buscando eventos que les confirmen a ellos la venida del Señor, todo lo que el Señor busca es que nosotros estemos preparados, que entendamos esta lección. Lo importante es vivir preparados. Que si el Señor viniera esta noche, estamos preparados. Que si viniera de madrugada, estamos preparados. No tiene que ocurrir un cataclismo para que nosotros preparemos nuestro corazón, sino que hoy podamos decir: Padre, gracias por advertirme, por hablarme. El riesgo es que mi corazón no escuche, pero de todas estas maneras tú me estás hablando, me estás enseñando, me estás instruyendo en tu palabra, en tu luz, en tu verdad, para que no camine en la oscuridad, para que viva en la luz de los vivientes, de los que tienen la luz del Evangelio, la luz de la vida eterna. Dios nos quiere librar no solo de la muerte física prematura, sino de la muerte eterna, la condenación eterna donde no habrá retorno. Ese fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Por eso es que cada día Dios nos llama a estar a cuentas con Él. Aquí estamos en tu presencia, Señor, reconociendo que una vez más
tú nos estás hablando de muchas maneras, usando todas estas imágenes, figuras, para que nosotros preparemos nuestro corazón. Vivamos con la seguridad de que somos tuyos. Hemos sido redimidos por la sangre. Te pertenecemos y esperamos tu venida, Señor. Permítenos ser una iglesia que ame tu venida. Una iglesia que te ama a ti por encima de todas las cosas. Y que mientras trabajamos y hacemos nuestras actividades, nuestro corazón está alerta para ti. Atento a tu voz. Atento a tu voz, Espíritu Santo. Y oro que tus palabras sean esa luz que ilumine nuestras almas. Que toda oscuridad en nuestras vidas se disipe, porque tu palabra está edificando nuestras vidas. Oramos y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, y lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Que vivamos preparados, hermanos. Que el Señor les bendiga. Fortalezca sus corazones frente a todo lo que cada día enfrentamos. En medio de pruebas, tentaciones, persecución, rechazo, burla, que nuestros corazones estén preparados. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya.